Bueno, eh, ahí me confirman entonces si están cuando vayan oyendo eso. Vale, vamos a estar al tanto. Muy bien. Bueno, fíjense que les quería enseñar aquí. Si ven mi pantalla, ¿no? Eh, sí, ahí estamos, Leg. Va. Aquí en mi pantalla solo les quería enseñar que a subir la diapositiva que, que nosotros vimos. Solo se tienen que ir a cursos virtuales que están aparte de aquí. Luego se van a 21 de marzo y aquí están las diapositivas que nosotros vimos. Si tuvieron oportunidad de ver las diapositivas que les mandé. Sí, lo descargué. Bueno, yo en mi caso lo descargué. Ah, bueno. Ajá. Bueno, igual, digamos que ahí en lo que yo les mandé está la explicación, ¿verdad? Pero yo quería ver, digamos, diapositiva por diapositiva, si ustedes tienen alguna duda o algo que preguntarme. Se los digo porque la próxima clase va a ser del ejemplo del ISR en relación de dependencia. Entonces, es importante que ustedes entiendan la parte teórica para que cuando vayamos a la práctica no les cueste. Ajá. Bueno, entonces, como ya vieron en el video, el ISR en relación de dependencia se refiere a las ganancias que tienen los trabajadores en concepto de sueldos y salarios, y todo lo que ustedes ven aquí abajo también forma parte del sueldo y salario por un convenio de la OIT que se llama Convenio 95 de la OIT. Y ese convenio de lo que trata o lo que dice básicamente es que no importa si se llaman comisiones, diferidos, bonificaciones, viáticos, etcétera, eso forma parte del salario. Eso es importante entenderlo, como yo les decía en la grabación, porque está sujeto al impuesto sobre la renta y también al pago de prestaciones laborales. Bueno, siguiendo con lo que habíamos visto, fíjense que aquí hay varias categorías, que eso lo vamos a ver más a detalle y lo van a entender mejor en el ejemplo. Pero tienen que saber que la renta bruta son todos los ingresos que los trabajadores tienen en concepto de salario, cualquiera que sea, durante un año natural. Permítanme, no me vayan a dejar de poner atención. Bueno, perdón.
No sé si pueden ver entonces la presentación esta de la SAT. Vamos a... Sí pueden ver esta ley, ¿verdad? Sí. Muy bien. Cuando esta presentación habla de rentas exentas, esta parte de aquí se refiere a las contenidas en el artículo 70. ¿Se acuerdan que las exenciones son bases de recaudación? Entonces tienen que estar creadas por la ley, ¿va? Y entonces aquí están creadas por el artículo 70 y nos dice que están exentas del impuesto las indemnizaciones o pensiones percibidas por causa de muerte. Es decir, que cuando uno lo indemnizan, lo despiden del trabajo y le dan la indemnización, esa indemnización no está sujeta al ISR cuando uno recibe pensiones por causa de muerte. Aquí está la indemnización, las remuneraciones que los diplomáticos reciban, gastos de representación. Esto es bien importante, que es lo que más quiero que le pongan atención. El aguinaldo hasta el 100% y la bonificación anual, que es el nombre que recibe el bono 14, hasta el 100%. Ahora les pregunto a ustedes a ver si alguien me puede contestar. ¿Por qué especifica la ley que hasta el 100%? Vamos a ver a Tomás. Pues Lick ahí sí creo que posiblemente sea porque, o es porque se, por los años que uno trabaja. Alberto, ¿por qué crees que dice hasta el 100%? Mm, Tal vez puede ser es que como no es un sueldo, ¿verdad? Sino que es una prestación que se recibe decretado por la ley, digamos, que es en caso de la bonificación no, del bono 14 y del aguinaldo, ¿verdad? Como no es un sueldo, yo pienso que es por eso que se queda exenta. Ah, sí, o sea, eso sí, definitivamente así es, pero ¿por qué menciona el 100% ahí? Porque un 100% neto. Les voy a hacer una pregunta y ahí lo van a entender mejor. Ujú. ¿Puede una persona ganar más del 100% de aguinaldo? No se puede, No. ¿Y los no, demás qué creen? Pues, Eduardo, ¿tú qué crees? Sé que sí se puede ganar más del 100% en aguinaldos y bono 14, ¿verdad? ¿Y usted, Isidra, qué cree? Bueno, la respuesta es que sí se puede ganar más del 100%. mm, Por ejemplo, si ustedes, hay un pacto colectivo de condiciones de trabajo donde acuerdan pagarles el 150% de aguinaldo, eso es totalmente permitido. Lo que no se permite es deducir más del 100%. Eso quiere decir que me van a estar exento el 100% y yo voy a pagar ISR sobre el 50% restante. ¿Sí quedó claro eso, no? Igual en el ejemplo lo vamos a entender mejor. Luego dice que la renta bruta menos las rentas exentas es igual a la renta neta. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer algo bien fácil. Como el cálculo del ISR debe ser anual, ¿va? ujú. Sí vieron eso en el ejemplo que yo les mandé. sí, Sí. Va. Entonces, miren, pues, por ejemplo, si una persona gana, si ven mi hoja de Excel, no, no vimos la hoja. Bueno, en mi caso no vi la hoja de Excel. que, no, ahorita digo yo, No, no está. No, no, vamos a ver. ¿Y ahorita? Todavía no, Lick. No, qué raro. Vamos a ver. Ahorita sí, ¿va? Sí pueden ver mi máquina. sí, solo la presentación donde está la Ah, bruta. y ahorita no, ¿va? No, Ajá. Vamos a ver. ¿Mm? Mucha bulla. Sentí pobre. Esto lo voy a pagar. Ahí estaba, mejor. sigue la presentación, no aparece la hoja de Excel. Sí, solo lo voy a silenciar. Ok.
Vamos a ver. Todavía no se ve, ¿verdad? No, No, Lick. Ah, entonces espérame, pues voy a usar la pizarra. Ah, ya sí, en el chat. Déjame ver. ¿Ahorita sí ya lo vieron? ¿La presentación? La presentación, sí. Ven mi cursor, ¿verdad? ¿No? sí, Sí, el cursor, sí. Entonces, miren, pues, hagan de caso que yo gano. Sí ven esas anotaciones. ¿Sí? ujú, ¿Sí las ven? Hagan de caso que yo Sí. gano 10,000 quetzales mensuales por 12, que es el cálculo anual. Eso me da un total de 120,000. Ujú. Estos 120,000, ¿qué serían? ¿Qué sería, Alberto, esos 120,000? ¿Será que me hace favor de repetir la pregunta, Lick? Disculpe. Sí, hagamos de caso que vos ganas 10,000 quetzales mensuales. Ajá, Y entonces eso quiere decir que al año ganas 120,000. ¿Qué serían esos 120,000 dentro de la serían, fórmula que ven ahí abajo? sería la renta bruta. Muy bien. Llegamos de caso que a ti te pagan, como ganas 10,000 mensuales, te pagan aguinaldo y bono en un año, que suman ¿cuánto? Serían otros, ¿qué? Otros 20,000, ¿verdad? Muy bien. Ajá, Entonces, 120,000 es la renta bruta, ¿sí? ajá. Menos 20,000, que son las rentas exentas. Eso me da, 100,000. permítame, ¿quién Edwin? Ven aquí en clase virtual vos. Simón, y de regreso. Órale. Entonces, los 120,000 menos 20,000, ¿cuánto me dan? Serían 100,000. ¿Y eso qué es? Sería la renta neta. Muy bien, eso es la renta neta. Y entonces, eso es lo... Vieron que es un cálculo más o menos sencillo, ¿va? Ajá. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos la renta neta, a la renta neta le restamos las deducciones. ¿Qué son las deducciones? Las deducciones también es una base de recaudación que está contemplada en la ley de actualización tributaria, que ahorita vamos a ver. Y dentro de esas deducciones está la famosa planilla del IVA, pero hay una más importante que son 48,000 fijos. Eduardo, esos 48,000 fijos, ¿de dónde salen? Prácticamente lo menciona en la ley también, Lick, donde la ley le da a una persona un gasto anual sin necesidad de comprobación de 48,000 quetzales. Sí, y esos 48,000 quetzales, por qué es esa cantidad? Eh, Sería por el precio de la canasta básica. Eso es correcto. Supuestamente la canasta básica vale 4,000 mensuales, por 12 son 48,000. Entonces el Estado asume que 48,000 quetzales es lo que yo necesito para vivir al año, y lo que yo gano más de 48,000 quetzales es renta. Entonces saben de caso que yo solo es la única deducción que tengo. Yo tengo, ¿se acuerdan cuánto tengo de renta neta? Eran 100,000, ¿se acuerdan? Que es 100,000, ajá, 220,000 100,000. menos 20,000. Y después le resto 48,000. ¿Cuánto me da? 52,000. Ujú, Ujú. ¿Sí vamos claros hasta ahí? Sí. sí. Se los voy a hacer aquí. Si ven esta, vamos a ver, esta calculadora sí la pueden ver, ¿no?
¿Sí pueden ver esta calculadora? Esta. Sí, Va, entonces tengo 120,000 de ingresos menos 20,000. ¿De qué? es del aguinaldo y del De bono. rentas exentas. De rentas exentas. Ajá. Y a las rentas exentas le quito las deducciones, que ahorita solo vamos a poner ejemplo 48,000. ¿Cuánto me queda? 52,000. Ese 52,000 es la renta imponible. ¿Se acuerdan que la renta imponible es la base imponible? ¿Ah? Ujú. Y a esos 52,000, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Como ven que la renta imponible no llega a los 300,000, entonces tiene un importe fijo de 0. Entonces agarro los 52,000 y los multiplico por el 5%. ¿Cuánto es eso? Eso es 2,600 quetzales. Y ese es el impuesto sobre la renta que tengo que pagar. ¿Cuándo? Sería al año, Lick, en los Muy primeros 2 bien. meses. Entonces, para saber cuánto le tengo que retener yo al trabajador, si le pago por mes, divido los 2,600 dentro de 12 Ujú. y al mes le tengo que retener 216. Y si yo le pago por quincena, entonces lo divido entre Y 12 yo y te ahí le falta. tengo que retener 108 quetzales. ¿Sí quedó claro esa parte de ahí? Sí, Lick. Ahora, ¿qué pasará si yo gano un montón de dinero y a mí la renta imponible me queda en 300,000? Entonces, a esos 300,000, si se dan cuenta aquí cómo dice que se calcula, los 300,000, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que pagar 15,000? Sí, 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 ven ahí, ¿verdad? Sí, Sí, Y 7% sobre el excedente. Es decir, que agarro los 300,000, lo multiplico por 7%, y entonces hago 21 menos 15, y esos 7 es lo que tengo que pagar de más. Después, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver cómo funcionan ya con todas las deducciones, porque van a ver que cuando voy aplicando las deducciones que me permite la ley, que no sé si las van a poder ver aquí. ¿Sí ven esta hoja? ¿Sí ven esta hoja? sí. sí. Van a ver que queda muchísimo menos, incluso hasta llegar a cero. Hay gente que puede deducir un montón y entonces ya no paga nada. Lo que pasa es que las deducciones tienen sus particularidades, ¿va? Entonces, por eso es que todo esto que ustedes vieron en las diapositivas están en estos artículos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, cuando ustedes, lo que les voy a pedir que hagan como una especie de tarea para la próxima vez que tengamos una clase virtual es lo siguiente. Van a escoger, y si quieren las escogen a nivel grupal, van a escoger qué deducciones quieren que apliquen. Para un ejemplo, por ejemplo, se van a la parte de aquí de rentas exentas y me dicen que queremos el ejemplo con la indemnización por tiempo servido, porque no las podemos usar todas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no en todos los casos hay gastos de representación ni viáticos, ni en todos los casos hay pensiones. Entonces, a mí me gusta mucho usar la del aguinaldo y la del bono, y puede ser que utilicemos la de la indemnización, ¿sí? Y esta que menciona aquí es la de los 48,000, no sé si los ven por acá. Estos 48,000 son los que mencionaba Eduardo y que les decía yo en el ejemplo. Yo sé que ahorita puede sonar como un poquito complicado, pero cuando ustedes vean el ejemplo se les va a hacer más fácil. Ahora, esto digamos que solo era para que fueran entendiendo las diapositivas. Ahora bien, ustedes se recuerdan que el ISR en relación de dependencia es una retención que se le practica a los trabajadores. Ustedes hacen el cálculo de la renta tal y como el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, ustedes proyectan que al año al trabajador le tienen que descontar cuánto eran a la quincena, como 108 quetzales, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, 108.33. ustedes al inicio de año tienen que entregarle a la SAT una proyección de la renta. En esa proyección de la renta, ustedes lo que le dicen a la SAT prácticamente es que ustedes calculan que en un año el trabajador va a ganar lo que ustedes calcularon que va a ganar, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa? Les pregunto yo a ustedes, si al final del año el trabajador ganó más o menos de lo que estaba proyectado. Tomás, Pues según de que lo que había entendido de esa parte es de que se toma la mayor cantidad del que le entregó el que ganó, ¿verdad? Eso, ok. sí. Cindy, ¿qué pasa si esa persona ganó más o menos de lo que proyectó? Tal vez se haría un ajuste. Cabal, lo que se hace es como una especie de ajuste. Ese ajuste, bueno, no recibe el nombre de ajuste, sino que se llama liquidación definitiva. Entonces, lo que hace al final del año ustedes es la liquidación definitiva del impuesto sobre la renta, donde le dicen a la SAT, mire, al final el trabajador ganó más o ganó menos. ¿Qué pasa si el trabajador ganó más? Si el trabajador ganó más, eso quiere decir que se le retuvo menos, ¿verdad? Y si el trabajador ganó menos, quiere decir que se le retuvo más. ¿Qué pasa? Y esta es una pregunta para todos. ¿Qué pasa si al trabajador se le retuvo de más? ¿Qué es lo que tiene que hacer el patrón? Hay que devolverle digamos, el sobrante de ese ISR, podríamos decir, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué pasa si el trabajador pagó menos? Sería, de plano tiene que pagar el resto. Sí, la verdad es que así es como funciona. Ahora, la complicación que nos da es que si el patrono le tiene que devolver al trabajador porque pagó más, el patrono, ¿de dónde saca ese dinero para devolverle al trabajador si ese dinero el patrono ya se lo dio a la SAT? Ahí sí no le... Valesca, ¿usted qué cree? No sé, Lick. Ay, Valesca. Isidra. Voy a ver ahí en la terraza, a ver si vengan a beneficio. Tomás, ¿vos qué crees? Pues ahí sí le quedó mal. No, Lo que sucede es Saliste a comer, dice, anda a comer comida. como el patrono ya le retuvo todo el dinero al trabajador. Entonces lo que sucede es que para el siguiente trimestre que el patrono tiene que pagar, le dice a la SAT, por ejemplo, fíjese SAT que yo le tengo que devolver 200 quetzales al trabajador. Como ese dinero ya se lo dio a la SAT, entonces lo que se hace es una compensación. Digamos que nosotros vamos a hacer la liquidación del año 2019. Yo soy patrono y Valesca es la trabajadora. Yo le tengo que devolver a ella 200 quetzales. Al 31 de marzo yo tengo que hacer mi primer pago del ISR a la SAT. Entonces le digo, fíjese SAT que yo le di 200 quetzales a Valesca. Y hagan de caso que yo le tengo que dar 1000 quetzales a la SAT. Entonces, ¿qué es lo que hace la SAT? Me los descuento. Entonces, en vez de darle 1000, le tengo que dar 800. Y así es como la SAT me devuelve el dinero. ¿Sí quedó claro? sí, Muy bien. ahí sí. Y entonces, fíjense que esta es como que la breve explicación de lo que, o del marco teórico de lo que consiste el ISR en relación de dependencia. Ahora lo que quiero es que ustedes me digan si tienen alguna duda, porque en la próxima clase vamos a ver un ejemplo, y si tienen alguna duda aquí, el ejemplo se les va a complicar mucho. Entonces pregunto, ¿tienen alguna duda en esta parte de acá? Pues sí. Nadie tiene ninguna duda. No, Lick, ahí estamos. Seguro. Yo digo que sí. Estamos, Lick. Bueno, entonces igual siempre si se llegaran a acordar de alguna duda, me escriben por WhatsApp
y les voy a seguir subiendo material a la plataforma, solo estén pendientes, por favor. Gracias, bueno. Lick. Gracias, Lick. Bueno, pues que tengan buen fin de. Gracias, Gracias. Lick. Lick, Nos vemos. Se cuida, chao. Lick. Gracias.